¿Qué sucede cuando la historia y la leyenda se entrelazan tanto que resulta casi imposible distinguir una de la otra? El rey Arturo es quizás uno de los ejemplos más fascinantes de cómo el mito y la realidad pueden fusionarse hasta el punto de crear una figura inmortal. Hoy vamos a desenterrar la verdad detrás del rey Arturo, un personaje que ha inspirado generaciones, desde reyes hasta poetas, y que aún sigue despertando la curiosidad en cada rincón del mundo. Pero ¿qué hay realmente detrás de esta figura? ¿Era un rey glorioso que gobernaba con justicia y valentía, o es simplemente una historia creada para darnos esperanza en tiempos oscuros? En este video vamos a explorar tanto la historia como el mito, diferenciando entre lo que podría haber sido cierto y lo que ha sido adornado con magia y leyendas a lo largo de los siglos. Nos transportaremos a la Gran Bretaña post-romana, un tiempo de caos y guerras donde los britanos luchaban por sobrevivir ante la invasión sajona. Fue en ese escenario, alrededor del siglo V o VI, cuando surgieron las primeras historias de un líder que, según se dice, unió a su gente en una lucha por la libertad. ¿Será que en medio de estas batallas emergió un verdadero líder llamado Arturo? ¿O estamos hablando de un mito que ha crecido más allá de cualquier verdad histórica? ¿Qué tanto de lo que sabemos es historia y cuánto es pura fantasía? Vamos a descubrirlo. Para encontrar los primeros indicios del rey Arturo, debemos viajar atrás en el tiempo, mucho antes de las versiones glorificadas llenas de magia y caballería. Las primeras referencias a Arturo no hablan de un rey con una espada mágica, sino de un líder guerrero que luchaba por defender su tierra. Una de las menciones más tempranas aparece en textos galeses antiguos, como en los poemas del Mabinogion, donde se menciona a Arturo como un gran defensor en las batallas contra los invasores. Estas primeras historias no tienen todavía el brillo de Camelot ni la búsqueda del Santo Grial, pero nos muestran que ya existía un héroe que comenzaba a tomar forma en la imaginación de las personas. El gran salto en la fama de Arturo llega de la mano de Geoffrey de Monmouth, un cronista del siglo XII que, con su obra Historia Regum Britanniae, consolidó la leyenda. Geoffrey no solo presenta a Arturo como un rey, sino como el líder ideal, invencible en el campo de batalla y elegido por el destino para unir a los britanos contra los invasores sajones. Aquí es donde Arturo empieza a tomar el papel del rey que todos conocemos: sabio, fuerte y sobre todo justo. Aunque los historiadores de hoy consideran que Geoffrey mezcló hechos con pura ficción, su relato fue lo suficientemente poderoso como para plantar las semillas de una leyenda que sigue creciendo hasta nuestros días. Otro de los textos clave que alimenta el mito es la literatura galesa. El Mabinogion, una colección de historias que entrelaza mitos celtas, presenta a Arturo como un rey no solo terrenal, sino también conectado con lo sobrenatural. Las hazañas y aventuras de Arturo y sus caballeros fueron adaptándose, mezclando tradiciones locales y mitos antiguos para formar una narrativa cada vez más compleja y fascinante. Pero ¿quién era realmente el rey Arturo? Existen muchas teorías. Algunos creen que Arturo podría haber sido un líder militar celta o un caudillo britano que luchó contra los invasores sajones en la Gran Bretaña post-romana. No sería el rey de un reino legendario como Camelot, sino más bien un estratega que unió a las tribus celtas en un esfuerzo desesperado por salvar lo que quedaba de su cultura. Otros piensan que Arturo es un compendio de varios líderes históricos, unidos en una sola figura heroica, para dar esperanza a un pueblo que luchaba contra la destrucción. ¿Es Arturo entonces un líder militar real cuya historia fue exagerada? ¿O es una creación literaria desde el principio, una figura simbólica que representa la resistencia y la esperanza de los britanos? Lo cierto es que aunque nunca podremos saber con seguridad si existió un rey Arturo, las raíces de su mito son tan antiguas como profundas. Ahora, hablemos de los hombres que lo rodeaban, los caballeros de la mesa redonda y el mítico reino de Camelot. En el corazón de la leyenda del rey Arturo se encuentra Camelot, un reino idealizado donde la justicia y la caballerosidad gobernaban sobre todo. Camelot no era simplemente un lugar, era el sueño de una sociedad perfecta,
donde los mejores hombres del reino se unían bajo un líder sabio y noble. En este reino utópico, la mesa redonda se erige como uno de los símbolos más poderosos de toda la historia artúrica. A diferencia de las mesas tradicionales, en esta no había cabezas ni posiciones de poder superiores. La forma circular aseguraba que todos los caballeros, incluso el propio rey, eran iguales. Se dice que la mesa redonda fue una creación de Arturo para asegurarse de que sus caballeros se consideraran compañeros y no súbditos. La igualdad en la mesa era, en teoría, el reflejo de un reino donde la justicia prevalecía y nadie, ni siquiera el rey, estaba por encima de los demás. En torno a esa mesa se sentaban los caballeros más valientes y honorables de la época, aquellos que seguirían a Arturo no solo por su poder, sino por el ideal que él representaba. Entre ellos destacan nombres legendarios que han sobrevivido a lo largo de los siglos. Sir Lancelot, el caballero más valiente y cercano a Arturo, conocido por su fuerza y lealtad, pero también por su trágica relación con la reina Ginebra, que sembraría las semillas de la caída de Camelot. Luego está Sir Gawain, famoso por su integridad y su enfrentamiento con el misterioso Caballero Verde, una prueba de valor y honor. Y no podemos olvidar a Sir Galahad, hijo de Lancelot, quien alcanzó la perfección caballeresca al ser el único que logró encontrar el Santo Grial, gracias a su pureza de corazón. Cada uno de estos caballeros tenía una historia épica, llena de desafíos y batallas, pero también de conflictos internos. El valor y la fuerza física eran solo una parte del código de caballería. La verdadera prueba de un caballero estaba en su capacidad para mantenerse fiel a los ideales de honor, justicia y lealtad. En las historias, estos hombres no eran solo guerreros, eran ejemplos de lo que la humanidad podía llegar a ser en su máxima expresión. Sin embargo, también eran seres humanos, propensos a las mismas debilidades que cualquier otro. Aquí es donde surge una de las preguntas más intrigantes sobre la leyenda. ¿Fue Sir Lancelot un héroe leal o el responsable de la caída de Camelot? Su relación prohibida con Ginebra, la esposa de su rey y amigo, desató una cadena de eventos que dividirían a los caballeros y llevarían a la destrucción del reino. ¿Fue su traición un momento de debilidad o el precio inevitable de ser tan cercano al poder? Esta historia trágica marca el punto donde el sueño de Camelot comienza a desmoronarse. Y así llegamos al siguiente capítulo en la leyenda: la búsqueda del Santo Grial, una aventura que definiría el destino de los caballeros y del propio reino de Camelot. De todas las aventuras que rodean al rey Arturo y sus caballeros, ninguna es tan legendaria como la búsqueda del Santo Grial. Este objeto, envuelto en misterio y reverencia, no era simplemente una copa, sino un símbolo de poder divino y pureza espiritual. Se dice que el Grial era el cáliz que Jesús usó en la última cena, y que además recogió su sangre durante la crucifixión. Para los caballeros de Arturo, encontrar el Santo Grial significaba mucho más que alcanzar un trofeo. Era una misión sagrada, un camino hacia la redención y la trascendencia espiritual. Curiosamente, el Santo Grial no formaba parte de las primeras versiones de la leyenda artúrica. Fue introducido en la narrativa por Chrétien de Troyes, un poeta francés del siglo XII, quien al incorporar esta reliquia sagrada en su obra, transformó la historia de los caballeros en algo más profundo. Con el Grial, la leyenda de Arturo dejó de ser solo sobre batallas terrenales y se convirtió en una lucha por lo divino, por lo inalcanzable. Más tarde, autores como Robert de Boron y otros desarrollaron la historia, dando forma al mito que conocemos hoy. Pero la búsqueda del Grial no solo era una aventura para encontrar un objeto mágico, era una prueba de pureza y fe. No todos los caballeros eran dignos de encontrarlo. Sir Galahad, el más puro de todos, fue el único que lo logró, superando a su propio padre, Lancelot, cuya moralidad se veía ensombrecida por su relación con Ginebra. La búsqueda del Grial, de alguna manera, marcaba una línea entre aquellos que estaban destinados a lo divino y aquellos que no podían escapar a las tentaciones mundanas. Esta búsqueda también simbolizaba la fractura que poco a poco se apoderaba de Camelot. Mientras algunos caballeros se embarcaban en la búsqueda con nobleza y determinación,
Otros lo hacían por codicia, impulsados por la ambición de alcanzar la gloria personal. Las divisiones internas, las traiciones y los deseos individuales acabaron debilitando a los caballeros y a Camelot mismo. La lucha por lo divino terminó exponiendo las debilidades humanas más profundas: la codicia, la envidia y la traición. Así, lo que comenzó como la misión más noble se convirtió en el principio del fin para Camelot. La búsqueda del Santo Grial no solo representó la lucha por lo inalcanzable, sino también el declive del reino. Mientras algunos caballeros buscaban lo sagrado, otros se dejaban consumir por sus propias fallas, llevando a la inevitable caída del legendario reino de Arturo. Y hablando de caídas, es imposible ignorar la traición final que sellaría el destino de Camelot. ¿Acaso fue la traición de Lancelot y Ginebra la verdadera chispa que encendió la destrucción de Camelot? ¿O fue el resentimiento de Mordred el golpe final que llevó al reino a su caída inevitable? La traición de Lancelot y Ginebra fue el detonante de la caída de Camelot, un reino que parecía indestructible hasta que los hilos de la lealtad empezaron a deshacerse. Lancelot, el caballero más valiente y cercano a Arturo, sucumbió a una pasión prohibida con la reina Ginebra, la esposa del rey. Esta relación secreta no solo traicionó la confianza de Arturo, sino que dividió al propio reino. Cuando la verdad salió a la luz, Camelot se vio envuelto en un conflicto interno devastador. Los caballeros leales a Arturo, liderados por Sir Gawain, se enfrentaron a Lancelot y sus seguidores en una guerra civil que fracturó la unidad de la mesa redonda. El reino ideal comenzó a resquebrajarse desde dentro. Pero esta traición amorosa fue solo el preludio de un desastre aún mayor. Mientras Lancelot huía, dejando un reino dividido, una nueva amenaza surgía en el horizonte. Mordred, el hijo ilegítimo de Arturo, sediento de poder y venganza. Mordred aprovechó la debilidad del reino para reclamar el trono y finalmente se enfrentó a su propio padre en la legendaria batalla de Camlan. En ese campo de batalla, padre e hijo se enfrentaron en un combate épico que culminó en la muerte de ambos, o al menos así lo cuentan las leyendas. Con la caída de Arturo, Camelot, el sueño de un reino justo y perfecto se desmoronó. Sin su rey, los caballeros se dispersaron, y lo que una vez fue una utopía se convirtió en una leyenda rota. Pero aquí surge una pregunta que ha perdurado a lo largo de los siglos. ¿Realmente murió Arturo en Camlan, o simplemente espera en algún lugar, como las leyendas dicen, para regresar en el momento de mayor necesidad de su pueblo? Esta pregunta nos lleva a la última parte de la historia, el legado eterno del rey Arturo, el rey que, según muchos, aún espera su regreso. El legado del rey Arturo trasciende el tiempo y las generaciones, en parte gracias al mito de que Arturo no murió realmente en la batalla de Camlan, sino que está durmiente. Según la leyenda, Arturo no ha abandonado a su pueblo, sino que descansa en la mística isla de Avalon, esperando el momento de mayor necesidad de Gran Bretaña para regresar y salvar a su nación. Esta promesa de su retorno ha mantenido vivo su mito durante siglos, un símbolo de esperanza en tiempos oscuros. Muchos creen que cuando el caos y el peligro amenacen de nuevo, Arturo emergerá para restaurar el orden y la justicia, como el Rey Eterno. Curiosamente, la leyenda también sugiere que Arturo reposa en Avalon, un lugar envuelto en magia y misterio. En algunas versiones, Avalon es descrita como una isla donde el tiempo no transcurre de manera normal, un paraíso donde Arturo, gravemente herido, fue llevado para sanar hasta que llegue el momento de su regreso. Esta imagen del rey que volverá ha cautivado la imaginación colectiva, manteniendo su leyenda vigente a lo largo de los siglos. La influencia del rey Arturo ha dejado una marca imborrable en la cultura popular. Desde novelas clásicas hasta adaptaciones modernas en cine y televisión, la figura de Arturo y su mesa redonda sigue inspirando a creadores y audiencias por igual. Películas como Excalibur, 1981, y series como Merlín han reimaginado la leyenda de distintas maneras, manteniendo su relevancia en la actualidad. Incluso la famosa espada de Arturo, Excalibur, ha sido objeto de numerosas adaptaciones, representando el poder, el destino y el sacrificio. En las páginas de la literatura,
Desde los caballeros medievales hasta las novelas de fantasía modernas, la influencia de Arturo ha perdurado como un pilar en el imaginario occidental. Pero, ¿por qué sigue siendo tan poderosa esta leyenda? Quizás porque Arturo representa algo más que un rey de tiempos antiguos. Su historia encarna los ideales de justicia, sacrificio y honor, temas universales que resuenan en cualquier época. La figura de Arturo, el héroe que unifica a su pueblo, que lucha por un bien mayor y que, según el mito, algún día volverá, sigue tocando fibras profundas en el corazón humano. Entonces, ¿es el poder de la leyenda lo que ha inmortalizado a Arturo, o hay algo más en su figura que sigue conectando con nuestras aspiraciones y esperanzas más profundas? Al final quizás no sea tan relevante si Arturo fue un hombre real o un personaje mitológico. Lo que importa es el impacto que ha tenido, inspirando valores como la justicia, la caballerosidad y la búsqueda de un bien superior. La leyenda de Camelot nos recuerda que aunque los reinos caigan y los héroes mueran, los ideales que representan pueden perdurar para siempre. Ahora te pregunto, ¿tú qué piensas? ¿Era Arturo un hombre de carne y hueso, o es su mito lo que realmente ha dejado huella en la historia? ¿Y cuál es tu caballero o historia favorita de esta fascinante leyenda? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este video de Viajando en el Tiempo. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos veremos pronto.